Señoras y señores, bienvenidos todos a la hora 22. Gracias por estar con nosotros nueva vez. Vamos a conversar en esta ocasión con Jaime Aristi Escuder, un dominicano profesional con un currículum bastante abultado, muchas profesiones, economista, puede tratar de temas de política. En los últimos tiempos está en una cruzada sobre lo que sería el 30% de entrega a los afiliados de los fondos de la AFP, en fin. Un jugador completo, si fuese en grandes ligas de béisbol. Buenas noches. Muy buenas noches, un placer estar aquí. Pues, con el tema que tú quieras comenzar, ¿quieres comenzar con las AFP? Me gustaría, pero primero, Jaime, Punta Catalina. Ok. Punta Catalina. Mira, Punta Catalina es la principal generadora de electricidad de la República Dominicana. Ofrece el 30% de la electricidad del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado y lo hace a precios muy competitivos, pero hay que operarla adecuadamente. Ese es el único consejo que yo le doy a las autoridades. Sí, previo a esa situación, a esa recomendación que verdaderamente ha de valorarse por parte de quien tiene que escucharla, me gustaría conocer de ti, porque eres uno de los principales actores en torno a concretar esa mega obra, interesantísima obra del sector eléctrico, en el aspecto siguiente: ¿por qué tantas discrepancias, tantos puntos de vista, inclusive técnicos y profesionales, opuestos ante algo tan evidente como dos generadoras de electricidad, y sin embargo ha sido una torre de Babel escucharte y escuchar otras partes? Desconcierta muchas veces a uno porque ¿a quién debo creerle? ¿Por qué tantas discrepancias? No es Torre de Babel, no, para nada, ahí discrepo contigo. En realidad es una sola voz la que tiene la verdad. ¿Cuál? La de nosotros, porque nosotros la construimos. Las otras personas dicen lo mismo, ese es el asunto. Es que, quienes la regentean ahora dicen que tienen la verdad. No tienen nada de información, yo te puedo entrar en los detalles y voy a comenzar. Comencemos con el valor de la planta. El valor de la planta fue 2.454 millones de dólares. Ellos dijeron que superaba los 3.000 millones de dólares. Yo los reté y le dije, ¿dónde están los números? Preséntame esos números que demuestran que está por encima de los 2.454 millones de dólares lo que se le pagó al organismo que construyó, al consorcio constructor. Ellos ya tienen un año, no han presentado un número para justificarlo. En algún momento se dijo que lo que se había negociado para cerrar los 973 millones de dólares que había de disputa, que fue 395, que en realidad fueron 800 millones de dólares. Los reté. Le dije que presentara esa estadística porque lo que estaba haciendo en realidad era una doble contabilidad. Y efectivamente yo tengo la información que fueron 395 millones de dólares, que sumado a los 1.945 más otras partidas, hace los 2.454 millones de dólares. Con relación a la eficiencia, yo tengo los informes de la empresa McKell, que fue la empresa norteamericana que vino y evaluó la capacidad, que demuestra que tiene cada una 376 megavatios. Ellos dicen que eran menos megavatios, exacto, pero yo tengo el informe de los norteamericanos, ellos no tienen nada, Entonces yo sí tengo un informe avalado por una empresa reputada a nivel internacional, McKell. Tengo el tema de la eficiencia, también que es más eficiente de lo que se establece en el contrato. También tengo el tema de la captura de los gases y de las emisiones, que es todavía más eficiente de lo que se establece. Tengo todas esas evaluaciones, pero no solamente eso. Tengo certificados de General Electric, de Babcock Wilcox, de Hammond y de todos los constructores que dice que se cumplió con los mejores estándares en el proceso de construcción de esa central termoeléctrica Punta Catalina. Por eso te digo que nosotros tenemos la verdad. Ellos no tienen absolutamente nada. Tienen un año y fíjate que ya no hablan de eso. Sucedió algo en enero y dijeron que fue el pinche de la caldera, que fue producto por mala construcción o malos materiales, y fíjate que no han dicho nada al final. ¿Tú sabes por qué? Porque ya hay un informe. ¿El resultado qué arroja ese informe? Sí, que lo publiquen. ¿A qué no se atreve a publicarlo? ¿Tienes conocimiento claro, de qué puede decir que ese yo no informe? voy a tener conocimiento de Punta Catalina. Ya. O sea, Punta Catalina, óyeme bien una cosa, yo la voy a defender siempre como si fuera una hija mía. Y por eso yo le hablo así, porque son personas que no la han operado adecuadamente. Fue un error de operación lo que sucedió en enero. Un error de operación, y eso fue lo que provocó ese pinche que a su vez la siguieron operando con ese pinche, y eso produjo 25 un deterioro de 25 tubos
que estaban alrededor de ese que se deterioró inicialmente. Pero fue un error de operación. ¿Y fue cubierto ese daño por el seguro? Mira, de construcción, por la garantía. Lo cubrió el consorcio, fue quien hizo la reparación. Pero se quedó claramente escrito que fue por un error de operación. ¿Hay algo sobre... Pero ¿por qué hay un error de operación? Porque en septiembre del año 2020 despidieron al superintendente de operaciones, al superintendente de mantenimiento, y lo sustituyeron y también a la jefa encargada del sistema de control de calidad de aire, y lo sustituyeron por personas que tenían experiencia en plantas hace 30 años, que no es la misma planta de carbón que tú tienes en este momento. Esta es una de las plantas más avanzadas del mundo. Óyeme bien, una de las plantas más avanzadas del mundo que tú tienes en las manos. Para nosotros entrenar a esas personas que estaban operando esa máquina, duramos 3 años con las personas de Tecnimont, que es el tercer elemento de ese consorcio, es Odebrecht, Tecnimont y Estrella. Ese Tecnimont, que son los italianos, que fueron los que hicieron la ingeniería, lo que hicieron el comisionamiento, es decir, la preparación, y la prueba y la puesta en marcha de esos equipos, se entrenó a todo ese personal por parte de Tecnimont, los nuevos que han colocado. Despidieron a todo el equipo de administración y finanzas que estaba instalando el sistema SAP. Entonces, cuando tú ves eso, tú te das cuenta de que efectivamente ha habido muchos errores, tanto en la operación de la planta propiamente, así como también en la gestión de la planta. Desmontaron todo el proceso que se había llevado a cabo para montar una empresa donde se iba a manejar con los más altos estándares. Para que tengas una idea, nosotros hicimos un contrato con General Electric para que la monitoreara esa planta desde Atlanta y lo hiciera con un servicio que se llama G-Digital, para que de esa forma pudiera detectar predictivamente y preventivamente lo que pudiera suceder con ella y pudiera de esa manera entonces hacer un mantenimiento predictivo y preventivo simultáneamente. Sí, precisamente, hablando de General Electric, en su momento, pienso que habrá cuestión de año y medio aproximadamente, y yo leí en la prensa unas declaraciones, un anuncio de que General Electric se iba a encargar de suministrarle a Punta Catalina el software de mantenimiento y de operación junto a un contrato para darle a la planta mantenimiento para averías, en fin, y la operatividad. Sin embargo, ahora General Electric no está, sin yo tener conocimientos de causa, pero General Electric, a mí me hubiera gustado que le diese mantenimiento a esa planta. ¿Qué sucedió con General Electric? Se hizo un contrato, el contrato ese que yo te señalo, se contrataron repuestos, se contrataron los servicios de G-Digital, que es ese mantenimiento preventivo y de optimización de diferentes equipos entre la turbina, el generador y la caldera y los molinos. Pero lamentablemente no se ha ejecutado como se tiene que ejecutar el contrato. Porque está vigente. Sí, claro, es un contrato vigente. Tenía entendido que era otra compañía y otro método para darle mantenimiento. No. Lo que sucede es lo siguiente. Se sacó una licitación para un operador de Punta Catalina. Eso es aparte de ese. Cualquier operador que tú contrates va a contratar a General Electric para hacerle eso que nosotros habíamos contratado directamente con General Electric. Porque esos son software que lo tiene General Electric. Acuérdate que esos equipos son norteamericanos. O sea, Babcock Wilcox es la caldera. Tiene más de 100 años construyendo caldera. General Electric más de 100 años construyendo las turbinas del generador. Y la cantidad de equipos sofisticados implicaba que tú tenías que hacer contrato directamente con los fabricantes. Y eso fue lo que se hizo. Jaime Aristi, aprovecho la oportunidad para hacer una preguntita un poquito, no incómoda, pero sí que le agrega un poquito de salsa. Ninguna es incómoda para mí. No te preocupes. No, es por la proyección que tiene la pregunta. Ignorancia o politiquería, la decisión del Ministerio de Energía y Minas de sacar todos esos técnicos y desmantelar esa planta desde el punto de vista de la prevención y de lo que servía en términos estratégicos para el país, de lo que sirve en términos estratégicos para el país. Mira, yo creo que ignorancia. Sí. Yo creo que fue un error del presidente nombrar a esas dos personas encargadas tanto del Ministerio de Energía como de Punta Catalina. ¿Al presidente no lo asesoraron bien en ese Mira, punto? yo no sé, yo sí se lo dije, que eso era un error. Después de la designación. Sí, el 18 de agosto yo se lo dije al presidente.
que eso había sido un error. ¿Por qué? No, porque yo los conozco, porque yo los veía en oposición y yo te puedo decir claramente, ninguno de ellos está capacitado para manejar Punta Catalina. Ese es el primer mensaje. Ni gerencialmente ni técnicamente. Hay que decir las cosas claras. Y yo lo digo claramente. Si no le quitan de las manos, y esto es un mensaje a Celso Marrancini, yo apuesto a Celso Marrancini en el fideicomiso que se ha creado, pero él tiene que involucrarse en esto. Yo lo conozco a Celso Marrancini, es un tipo sumamente valiente, buen gerente, muy inteligente, muy trabajador, y yo estoy seguro que no va a ser con ese equipo que él va a estar trabajando. Te lo aseguro, porque lo va a hacer fracasar y él no va a poner su nombre. Yo quisiera agregar que a don Celso puedo decir que le gusta la eficiencia, Sí, es claro, partícipe de ser claro, eficiente. Claro. Mira, yo apuesto 100% a Celso Marrancini. Por eso yo lo que esperaría es que haya una remoción de esas personas en Punta Catalina y que entonces Celso Marrancini pueda tomar el control y que traiga nuevamente personas que fueron entrenadas por el consorcio. Y él tiene la lista de los nombres. Y yo le agrego, Jaime Aristide, el hecho de la preocupación por la misma perspectiva, la vida útil de la planta y los servicios que requiere el país. En términos estratégicos, cancelar, sacar un paquete de técnicos de ese nivel de calidad por un asunto de politiquería o por ignorancia, sería un elemento sumamente grave para un país. Terrible. Eso es sujeto de una penalización seria. Sí, eso es terrible. Después son técnicos que fueron entrenados por Tecnimont. O sea, son técnicos que duraron 3 años y luego participaron durante todo el proceso de comisionamiento y conocen como la palma de su mano esa planta. Y a eso tú lo despides. Entonces tú me dices, no, que yo traje otro que tenía 20 años de experiencia, pero no en esa planta. Porque es una planta nueva. Claro. Mira, esto yo lo mido por toneladas de carbón. ¿Cuántas toneladas de carbón esas personas han quemado en su vida? Que me lo digan. ¿Cuántas toneladas de carbón? Yo es así que mido las cosas. Si tú me dices, mira, yo quemé el carbón en un barbecue en mi casa, yo le digo, yo no te puedo contratar. Tan sencillo como eso. Yo te mido a ti tu eficiencia y experiencia en función de toneladas de carbón. Y frente a ese cuadro, ¿cuál es la perspectiva de la planta de Punta Catalina? No, ahora yo creo que va a ser positiva con la entrada de Celso Marrancini. Tú vas a ver, Celso es tremendo. El exministro de, perdón, Gregorio, discúlpame, el exministro de Finanzas, que estuvo aquí hace un par de días, Daniel Toribio, dijo que cómo es posible que se sometiera a Punta Catalina a un fideicomiso cuando eso no existe. No. Que debe ir al Congreso incluso. Claro, se va a ir al Congreso. O sea, yo me imagino que eso va a cumplir con lo que dicen los abogados. Yo he visto la discusión legal y dicen que efectivamente primero es un decreto, luego va al Congreso y después del Congreso entonces ya se le daría una estructura jurídica legal. ¿Y qué utilidad tendría ese fideicomiso para un bien de esa naturaleza en la República Dominicana? Mira, nosotros lo evaluamos un fideicomiso o una empresa y nosotros yo dejé los estatutos listos, dejé todo listo, dejé todo el sistema, las cuentas, el catálogo de cuentas, todo listo, simplemente no la creamos para que fueran ellos que la crearan. Pero ellos decidieron, en vez de crear una empresa, se fueron hacia fideicomiso. Cuando se habla de crear una empresa, ¿es la venta de parte de las acciones? Porque no necesariamente. Esa era la impresión que había de que el gobierno anterior estaba ya presto a vender parte o la planta completa. Sí, tú podías vender acciones, pero no necesariamente. Cuando tú creas una empresa, tú creas la posibilidad de, si quieres, puedes vender acciones. Si lo quieres. En Punta Catalina hay cosas que siempre es oportuno aclararlas. Buena oportunidad que está aquí en esta noche para preguntar el asunto de las cenizas, la nocividad de las mismas para el entorno, para tantas personas que viven cerca de ahí. ¿Cuál es la realidad y el riesgo de ese punto que trato? Mira, lo que sucede es que se politizó y después que la están manejando, entonces ya de repente, ya está todo bien. No, espérate, vamos a explicarte. Eso cumple directamente con los estándares del Banco Mundial en términos de manejo de cenizas. Acuérdate que República Dominicana no es el primer país que tiene planta de carbón, no es el primer país. O sea, para que tú tengas una idea, Japón hace unos años, hace un par de años, comenzó a construir 22 plantas como Punta Catalina, para que tengas una idea. China, no te voy a ni mencionar la cantidad de plantas que semanalmente inaugura como Punta Catalina, semanalmente.
O sea que eso es algo típico. Esto no es la primera vez. Ahora tú tienes que hacerlo bien. Entonces, ¿qué tiene este depósito? Es un depósito de subproducto o ceniza que está totalmente encapsulado. ¿Qué significa eso? Tú le pones un material geosintético y diferentes capas de material para proteger, para que de ninguna forma pueda ir al subsuelo. Ese lixiviado que tú capturas vuelve otra vez arriba y en un proceso cíclico hace que desaparezca lo que es el líquido que se pueda generar cuando llueve. De manera tal que ahí no hay ningún problema. Luego se cierra eso y queda totalmente como un parque. Nosotros dejamos comprado el material para cerrar la celda A y B. ¿Y ese volumen acumulativo, cuál sería el destino final? Ok, fíjate lo siguiente. Ese quedaría cerrado totalmente como si fuera un campo de golf, un parque. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo que hay que hacer es seguir promoviendo lo que nosotros hicimos, que fue que lo utilizaran las empresas cementeras. Por ejemplo, nosotros teníamos 2 cementeras que iban a retirar material. Tú me dices, bueno, pero no es suficiente porque se acumula mucho material. Sí, entonces tú tienes que buscarle otros usos. Por ejemplo, nosotros teníamos previsto hacer concursos con las universidades, específicamente con las escuelas de ingeniería, para que hicieran pruebas de esos materiales, hacer bloques, hacer muros que no cargasen, o quieren hacer muros en la frontera, háganlo con ese material de Punta Catalina, lo pueden hacer perfectamente, lo mezclan con cemento y hacen un tremendo muro en la frontera, si eso es lo que quieren. O sea, se puede utilizar para nivelar terreno, se puede utilizar para, y es muy fácil, solamente hay que entrar a internet. Para que tengas una idea, ¿tú sabes para qué lo usa Japón? Eso que produce residuos. ese material lo utiliza, por ejemplo, para hacer los muros para enfrentar los tsunamis. Ya, pero se oye eventual ese destino, esa solución. No, eventual no. Lo que hay que trabajar. Lo que hay que trabajar. Pero no hay precedentes, No, salvo las plantas no, de... Y en Japón, te acabo de decir Japón. Tú sabes que Alemania es uno de los grandes productores de electricidad con carbón. Tú lo sabías, ¿verdad? Porque solamente se ve la parte verde de Alemania, pero Alemania el 40-45% es carbón. Polonia, 70%. Entonces, tú simplemente tienes que ir a esos países y decir, bueno, ¿qué vamos a hacer con este material? Que es un subproducto que tú pudieras utilizar en diferentes áreas en el área de construcción. Por ejemplo, tú lo puedes inyectar al área de minería. Cuando tú haces una excavación que tú podrías ir a colocar ese material. Pero hay que trabajar, hay que ponerlo. Último tema, punto sobre Punta Catalina. Sí. La posibilidad de la conversión de las generadoras a gas natural. No es viable. No es viable. No, financieramente no es viable. Primero, técnicamente tú estás reduciendo significativamente la eficiencia. Cuando tú la compararías con otra de gas, pues pierdes 30% de eficiencia. ¿Y quién va a hacer una conversión para perder 30% de eficiencia? Luego le tienes que invertir, ponle 400, 500 millones de dólares. Y tú te preguntas, ¿y cómo tú vas a recuperar eso? Oye, me dejen Punta Catalina así. Es que, Jaime, pero ¿cómo? Si tenemos las Itabo, que son de 40 años, tú vas a quitar el Mercedes-Benz que tú tienes en el sector eléctrico ahora a ponerle parche. No, hombre, no. Pero ¿y cómo se justifica entonces que a mí como ciudadano que de plantas eléctricas no sé nada, se me plantee por parte de un técnico reputado una opción como el gas natural? Yo me entusiasmé. ¿Pero quién fue ese técnico? Por delicadeza, pienso que no debemos... Pero inclusive se ha aireado en la prensa. No, pero de la cosa, ¿cómo es? O sea, el ministro de Energía lo ha planteado y la mayoría No, él ya no lo plantea. Ah, ya no lo plantea. Ya no lo plantea. No, él no lo plantea, no, pues sí. Chequéate lo que dice el Instituto de Energía de la UAS, que no es viable. Muy bien. Porque económicamente no es viable. Vamos a una pausa comercial, Jaime. Cerramos con Punta Catalina, interesante edificación sobre los temas que tratamos sobre ella. Interesante, de verdad que sí. Gracias. Venimos en breve con Jaime Aristi Escudero. Bien, en el segmento anterior yo indicaba que terminábamos con el tema de Punta Catalina, pero tuve un lapsus y quiero recapacitar en ese aspecto y preguntarle a Jaime Aristi Escudero
¿Qué está sucediendo con el suministro de carbón de Punta Catalina? He visto en los últimos días en la prensa de que hasta se puede haber acabado la materia prima de las plantas. Sí, eso es grave. Mira, cuando nosotros le entregamos la planta, le entregamos un contrato de 2 millones de toneladas de carbón, que iban llegando cada 11 días, llegaba un barco. Y así, ya desde el inicio hasta ahora, se han realizado, digamos, tres contratos, 53 barcos, y no hubo ningún tipo de problema. Los 3 contratos, las 3 licitaciones que nosotros hicimos, incluyendo esa última de 2 millones de toneladas, las 3 la ganó la empresa Xcoal, una empresa norteamericana muy importante a nivel internacional, y había ofrecido sus productos y suplido sus productos sin ningún tipo de problema, incluso durante la pandemia. Oye bien, durante la pandemia. No hubo ningún problema, nunca. Y en el barco 54, ellos dicen que ese barco debió haber llegado el 2 de agosto y llegó el 14 de septiembre, y que eso es lo que provocó la crisis. Yo digo, pero ven acá, el barco 54 es el último barco del contrato, porque el 55 ya es un barco opcional que no está completo, entonces se tiene que poner de acuerdo si lo completan o no, o sea que ese no lo puedes contar. El 54 es el último. Bien, si el barco no se hubiese atrasado, hubiese llegado el 2 de agosto, el día 12 de agosto tú ya no tenías carbón, porque son 10 días, 10, 11 días. Entonces, ¿qué significa eso? Que el día 12 o el 13 de agosto ya tú no tenías carbón. Y la pregunta es, ¿dónde está el nuevo contrato? ¿Y dónde está entonces el carbón? El problema es que debieron de haber hecho una licitación en abril de este año, como yo la hice en abril del año pasado. Ellos debieron haber hecho en abril. Todavía al día de hoy no se ha firmado el contrato. Ese es el problema. Ese es el problema, incapacidad. O sea que estamos sin carbón para las plantas. Sin carbón. No se ha firmado el contrato. ¿Y qué representa eso en términos económicos? Mira, ellos estuvieron operando casi en el mínimo técnico. La planta puede operar 376 megavatios, ellos la operan en 360 más o menos, pero debido a que no tenían carbón, ellos recibieron un carbón prestado de Itabo, que hay que reconocer que Itabo siempre se ha portado muy bien con Punta Catalina. Cuando mi administración, ellos nos apoyaron mucho durante el proceso de comisionamiento, cualquier necesidad que nosotros teníamos, siempre Itabo nos apoyó. Eso hay que decirlo y hay que reconocerlo. Itabo le mandó carbón y ellos lograron operar la planta de 360 a 160, y eso les representaba $800,000 de ingresos menos a Punta Catalina. ¿Cada qué tiempo? Diario. Wow. Espérate, ¿qué tú crees pero que Punta Catalina? Eso es Punta Catalina produce más de $1 millón diarios de ingresos. O sea, produce al año $500 millones, dividido entre 365. O sea, Punta Catalina es un monstruo. ¿Y cómo se justifica una imprevisión de esa magnitud? Mira, yo te digo que eso es inconcebible. Ellos debieron de haber hecho la licitación en abril y en julio haber firmado el contrato y haber tenido ya todo listo para que cuando se terminara en agosto el último barco, entonces ahí estuviera entrando el otro barco. Pero se entiende, como toda empresa se entiende, voy a hablar rústicamente y hasta de forma jocosa, que hay un encargado de almacén. ¡Ey, se nos está acabando el carbón! Nadie lo dijo. Bueno, ellos tenían el contrato, lo que pasa es que despidieron a todo el equipo administrativo y financiero. Una pregunta curiosa, perdóname, Abinader, el material, el carbón que suministra en calidad de préstamo o como fuese la Citabo para Punta Catalina, ¿es el mismo producto? Sí, es parecido. Quizás tiene un poquito más de azufre o tiene un poquito más de cualquier otro de los componentes, quizás de ceniza puede tener menos o puede tener un poquito más de humedad, o sea, puede ser parecido. No afecta los filtros de la planta. Punta Catalina puede quemar o sea, si esto es Itabo lo que puede quemar, Punta Catalina puede quemar este tipo de variedad. Ya. Porque es que Punta Catalina es lo más moderno. O sea, fíjense, ese es un Mercedes-Benz, por decir una marca, de las plantas. General Electric, Basco Wilcox, Hammond, Siemens, ABB. O sea, es todo lo mejor de lo mejor es lo que está invertido ahí. Eso no es algo chino de mala calidad, no, porque puede parecer algo chino bueno, pero esto es lo mejor de lo mejor. Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, o sea, eso es lo mejor de lo mejor. El inconveniente ahora es, de acuerdo a lo que dices, el piloto, el Hamilton de la planta, el piloto. Sí, por eso yo apuesto a Celso Marrancini. Te lo digo sinceramente, y el presidente que me está escuchando, porque él está escuchando este programa, se lo pasan, segurísimo, le están pasando este programa. Él lo sabe, que yo se lo dije. Y
que le dé todo el apoyo a Celso Marrancini. Celso es el hombre clave ahí. Celso sí le puede mejorar esa planta. Jaime, Sí. ¿y a qué tú atribuyes el hecho de que desde el principio sectores del gobierno, incluso sectores empresariales y eso vinculados al gobierno, demonizaron a Punta Catalina, y no solo que la demonizaron, sino que apostaron a devaluarla en términos de lo estratégico para la República Dominicana? Sí, querían realmente... La difamaron en lo absoluto. Claro, era una estrategia para comprarla a precio de vaca muerta. Pero yo lo advertí y le maté el gallo en la funda, se llama eso. ¿Ya tú crees que no hay esa actitud mira, de pasarla al sector privado en lo absoluto? A mí no me sorprendería cualquier cosa de ese tipo, porque es que esto es una planta que genera muchísimo dinero. Entonces, comprarla a precio de vaca muerta te generaría una plusvalía enorme. Entonces, hay que tener cuidado. La población tiene que tener los ojos abiertos. Es una planta del pueblo dominicano, vamos a defenderla, vamos a que la operen adecuadamente. No se puede dejar que siga perdiendo valor y que compren el carbón. No se justifica que no haya carbón. Óiganme, yo le dejé un contrato de 2 millones de toneladas y lo dejaron acabar. Bien. Jaime, pasemos a otro aspecto de la vida nacional, el diálogo que en esos momentos, auspiciado por el gobierno, se está efectuando con los partidos políticos. ¿Qué opinión en sentido general te merece la estructura como está empezado a mostrarse que se ha montado el diálogo? Mira, mira lo que sucede. Yo participé desde 1990 en todas las reformas que se han ejecutado en este país y elaboré varios libros con relación a esas reformas. Entre ellas el sistema de capitalización individual que existe, está en un libro que escribimos Andy Dawarre, otros economistas y yo en 1994, 1995 para un proyecto que era del Banco Mundial apoyando al doctor Balaguer con un conjunto de reformas. Y yo te puedo decir lo siguiente, siempre que tú vas a hacer reforma tú tienes que presentar estudios de base. El gobierno se presentó el primer día sin nada, sin un papelito. Yo le hice un comentario y le dije, mira, ustedes no pueden presentarse sin un papelito porque no es verdad que van a hacer una reforma de la nada. Rosario Espinal, que estuvo aquí también, hizo un muy buen artículo sobre ese tema también. O sea, la forma de tú no hacer una reforma es presentarte sin un documento base. Viene la segunda reunión, va el presidente y presenta un documento de 67 páginas. 67 páginas donde la reforma fiscal tenía 3 páginas, de las cuales una tenía 6 puntos y eso era la reforma, donde decía, la reforma fiscal, oye bien, los ricos son los que van a pagar impuestos, los que van a pagar más impuestos. Las exenciones se van a eliminar aquellas que no impacten al empleo o las divisas o a los pobres. Yo digo, bueno, se va a simplificar el sistema. Se va a tener una ley de responsabilidad fiscal y se capitalizará el Banco Central. Yo digo, ¿y esto es reforma? O sea, yo quiero que vean la reforma. Mi primer trabajo fue el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo con el equipo de Harvard. Yo acababa de llegar a terminar el doctorado. Y ese fue mi primer trabajo. Y yo te puedo asegurar la cantidad de estudios precisos, profundos que se habían hecho. Antes de que el doctor Balaguer finalmente aprobara, había unos estudios y se le decía al doctor Balaguer, mire los efectos, mire las consecuencias, mire las implicaciones, mire el impacto que esto va a tener. Y él decía, sí, no, ok, presenten. Entonces se presentaba a todos los empresarios, se presentaba al Congreso y al final se aprobaba. Ahora el gobierno no se quiere mojar los pantalones. Ese es el problema. Entonces el gobierno tiene que presentar su reforma, que la presente. ¿Será, piensas, inminente que el gobierno, este gobierno, pueda presentar una reforma fiscal o podría haber la posibilidad de que obviara esa situación por el costo político? Mira, yo creo que el gobierno, y esto te lo digo a propósito de los datos de la Dirección General de Presupuestos, al mes de agosto debió haberse registrado un déficit de 140.000 millones de pesos y hay un superávit de 15.000 millones de pesos. ¿De dónde viene? Porque hay 50.000 millones de pesos más de ingresos y hay reducciones de 50.000 millones de gasto de corriente y 50.000 millones de gasto de inversión. Entonces eso significa que estás mejor de lo que se había previsto. Si es así, yo creo que se puede patear la reforma hacia adelante. Pero mencionas qué cantidad de superávit. 15.000 millones. ¿Y qué cantidad hasta el mes de agosto, si tienes el dato, de gastos de inversión que estaban supuestos a aplicarse, se aplicaron?
Solamente ¿O se dejaron de aplicar? O sea, menos del 40%. ¿Y se dejaron de aplicar qué monto? O sea, no, yo te voy a decir lo siguiente, lo que se ha aplicado creo que era como 32,000, algo así, millones de pesos, de un total para el año de 130,000 millones. Entonces, o sea, el si nivel tú de lo inversión, hubieses aplicado, no tuviera superávit. No. Tú hubieses tenido, como quiera, un superávit, tú hubieses tenido, no en los 15,000 millones, obviamente, pero comparado con el déficit que tú hubieses tenido, que eran 140,000. A eso que yo me refiero. Sí. Y esa falta de inversión, ¿a qué tú la achacas? Porque dinero ha habido. Sí, incapacidad de poner en marcha la ley 340. Yo le dije cuando el gobierno... Es que el presidente ha dicho que quiere ser cuidadoso, hacer las cosas bien. Sí, pero se puede hacer bien, pero eficientemente. Ese es el problema. Y eficientemente es acortar el tiempo porque... No necesariamente acortar el tiempo. El problema es que hay situaciones donde no se está utilizando toda la inteligencia que hay que utilizar para sacarle el máximo provecho a la ley 340 y poder poner en marcha. Pero yo les recomendé que la modificara, si era necesario. El gobierno norteamericano tiene bastante interés en que se modifique. Claro. Mira, yo el 18 de agosto salí de Punta Catalina y esa misma noche yo fui y retomé mis comentarios en la televisión, que era donde yo salí, y ahí en mis comentarios lo primero que dije fue: modifiquen la ley si quieren tener computadoras, laptops para los muchachos. No modificaron nada, intentaron primero por Naciones Unidas, no lo pudieron ejecutar y al final los muchachos terminaron el año escolar sin tener acceso a sus tabletas ni computadoras y se recibieron las clases, fue vía radio y televisión. Jaime, ¿qué evaluación tienes tú del discurso del presidente que se acaba de producir ayer en Naciones Unidas? Mira, sobre todo que ahí toca el tema haitiano y también el tema de la misma situación económica como resultado de la pandemia, los niveles en los que se afectó, el desempleo y... Sí, mira, con relación al tema haitiano, tienes razón, yo creo que la comunidad internacional tiene que involucrarse en ese tema, no puede ser solamente para la República Dominicana, el impacto sería demasiado grande, hay muchos estudios sobre el tema de migración, yo mismo he elaborado varios de esos estudios del impacto de la mano de obra inmigrante haitiana, sobre la economía, sobre los salarios promedios que tiene, sobre la demanda de servicios sociales, todo eso hay que tomarlo muy en cuenta. República Dominicana tiene una frontera sumamente porosa, vienen muy fácilmente, aquí no se le da... seguimiento. No seguimiento, latigazo. Ni se usan caballos tampoco. No se usan caballos, o sea, es muy porosa la frontera y esos que están deportando tienen una vocación extraordinaria de venir aquí a República Dominicana porque son personas que estuvieron en Chile trabajando en construcción, son gente muy trabajadora, que ellos van a querer trabajar en el sector construcción en la República Dominicana y van a trasladarse acá y van a presionar hacia la baja, ya no solamente el salario del dominicano en el sector construcción, sino el salario del haitiano en el sector construcción. O sea, fíjense bien. ¿Por qué? Porque ya el dominicano que está en el 40% más pobre ya no trabaja en construcción prácticamente. Lo que tú estás diciendo es entonces, Jaime, que continuará un proceso masivo de entrada a la República Dominicana con ese rechazo de Estados Unidos y de otros países. Claro que sí, eso es. Nadie se va a morir de hambre. No, claro que no. Y son personas, óyeme bien, que ya pasaron por Chile, seguro estuvieron aquí también. En Brasil y Argentina. Y vienen con experiencia en el área de construcción y ellos van a querer entrar en un sector importante como construcción en la República Dominicana. Pero vuelvo y te señalo, el dominicano no trabaja ya. El dominicano más pobre no trabaja en construcción. No trabaja en construcción. El que trabaja en construcción es el haitiano. Entonces, en la parte más baja de construcción. Y ahí entonces va a llegar otra mano de obra haitiana y eso va a presionar hacia abajo ese salario de los haitianos. Ese va a ser el efecto. Está la parte también de la recolección agropecuaria y los trabajos agropecuarios. Igualmente. Por ejemplo, llegan al sector agropecuario, ya el más pobre no trabaja en la agropecuaria. Ya está, por ejemplo, servicio de motoconcho. Entonces van a llegar los haitianos y van a deprimir ese salario. Y algunos, tú lo verás, que estarán en las calles, etcétera, pidiendo. Hace un momento mencionabas que paradójicamente esa situación impacta en el trabajador haitiano o en los costos. ¿Puedes desglosar eso?
Con relación a la presencia de la mano de obra en el sector construcción dominicano. Sí, los constructores. Sí, claro, eso se ha estimado econométricamente. Solamente tienen que escribir Jaime Arista Escudero, Inmigración Haitiana, y te van a aparecer varios papers publicados aquí y fuera con relación a eso. Y se ve claramente de que cuando entra en el sector, por ejemplo, construcción o el sector agropecuario, mano de obra haitiana, se reduce el salario promedio y aumenta el retorno del capital, es decir, del propietario, sea de la construcción o sea de la explotación agrícola. Bien. Eso se ha demostrado. Normalmente manejas muy bien las estadísticas. En el aspecto laboral, me gustaría tratar el siguiente tema. El presidente de la República ha indicado, como grito de guerra, positivo, motivador, de vamos por 1 millón de empleos. Sí, no sé quién le dio ese dato. No. Mira, la economía dominicana te produce, creciendo 5%, que es el crecimiento potencial, te produce 110, 120 mil puestos de trabajo. Ese es, esa demanda vinculada con el 5%. Anualmente. Sí, anualmente. Si tú quieres en 4 años producir 1 millón de empleos, eso significaría 250,000 empleos. 250,000 empleos significa durante 4 años estar creciendo por encima del 10%. Y eso no es viable. Eso no es viable. Tú puedes tener este año cierta recuperación, pero tú no me puedes decir que vas a construir, que vas a generar 1 millón de empleos. Cuando tú estás comenzando, o sea, todavía al mes de marzo, que fue la última encuesta nacional continua de fuerza de trabajo, había 192,000 personas fuera del puesto de trabajo que tenían antes de la pandemia. 192,000, o sea, casi 200,000 personas. Entonces tú estás comenzando, para tú llegar a 1 millón, tú tienes que primero eliminar esos 200,000 que están desempleados. Ese déficit, correcto. O él lo que pretende es decir que él recibirá 1 millón a partir del nivel más bajo que tenía el nivel de empleo transitorio porque la economía estaba cerrada. No me venga a hacer truco de cámara a mí. O sea, o tú me vas a crear 1 millón de empleo a partir de que tú elimines lo que se perdió con la pandemia, a partir de ahí 1 millón, eso es lo que quiere, porque si es eso, eso no es posible. Y si es haciéndome el truco de cámara, agarrando y decir, no, mira, tú sabes qué, yo voy a incluir desde el nivel más bajo que yo tengo y eso que ya lo recuperé simplemente porque ya eliminaste el toque de queda, yo le recuperé ese empleo y eso lo creé yo. No, tú no creaste nada, eso es simplemente que llamaron otra vez a las personas para que puedan volver a trabajar. La pregunta es, ¿y si hago eso, logro crear 1 millón de empleos? Tampoco. Bien, vamos a hacer una pausa comercial. Volveremos para la parte final de la hora 22 con Jaime Arista Escudero, que en esta noche está conversando con nosotros. Venimos en breve. Bien, Jaime Aristi, vemos que el presidente de la República, cada vez que se dirige al país, nos presenta logros, realizaciones, proyectos, convencido de que la gestión que está haciendo tiene situaciones concretas en sus manos. Por lo que has mencionado aquí algunos aspectos, me doy cuenta de que difieres de lo que podría ser la realidad que el presidente presenta a su pueblo. ¿Dónde piensas que los anuncios estatales, gubernamentales, no se corresponden con la realidad? Pero es que tú dijiste que él está, en la realidad de él, ¿no? Que es una ficción. O sea, ha hablado varias veces de la autopista de Ámbar. Dime cuántos gredas han entrado a hacer esa autopista. Ha hablado varias veces de Pedernales. Ese proyecto va para APP, Alianza Público-Privada. Dime Pedernales. Es un proceso largo, que toma tiempo. Se le dijo que eso iba a tomar por lo menos 18 meses y al ritmo que va 24. Pedernales, ¿cuántos blogs han puesto? Es un proceso APP, también, es largo, toma tiempo. También. Interesante proyecto. También. Fíjate que ninguno de sus grandes proyectos ha dado inicio. Ninguno. Dime cuál proyecto importante. Por eso la inversión pública va a quedar
en el nivel más bajo este año, en el nivel más bajo de los últimos 60 años. No te voy a comparar con el doctor Balaguer, que invertía el 8% del Producto Interno Bruto, pero 1%, 1.5%, cuando los últimos años ha sido 3, 4, 5%. ¿Cómo tú me vas a decir que tú vas a estar invirtiendo 1.5% del Producto Interno Bruto? No, muy bajo, muy bajo. Hay un problema de ejecución. Y mira, tiene gente buena. El Ministerio de Vivienda, este recién creado, que antes era el INVI, tiene un ingeniero muy bueno, Carlos Bonilla, que puede dar la talla. Él puede hacer buenos proyectos ahí de vivienda. Pero entonces como que le han quitado como parte de sus obligaciones, porque entonces se lo mandan para la presidencia. Le mandan para la presidencia una parte de las viviendas. Entonces yo no sé, tú creas el Ministerio de Vivienda y entonces El que está construyendo es Neney. ¿El quién? Neney Cabrera. También está construyendo. Sí, él está haciendo casas, entregando casitas. Sí, no sabía que Neney estaba en eso. Pero Macarrulla tiene bajo su responsabilidad también vivienda. Entonces yo lo que digo, si tú creas ya un ministerio. Macarrulla la parte del ministerio que él, sí, de su cargo, no él. No, yo no sé si su empresa sigue, pero... lo que pasa es que al él ser constructor puede interpretarse. No, yo hablo del ministerio. Correcto. Él está de su responsabilidad. Él está en el ministerio de la presidencia. Correcto. Y el ministerio de la presidencia tiene varias responsabilidades. Y una de ellas que le han asignado es vivienda. Y yo lo que digo, pero si ya tú creaste un ministerio de vivienda, ¿para qué tú le vas a dar esa responsabilidad también al ministerio que encabeza Macarrulla? A eso es que me refiero. Entonces, yo creo que el presidente tiene que enfocarse un poquito más con el tema de la inversión pública. ¿Qué te gusta, si te gusta algo hasta ahora, de este nuevo gobierno? En el estilo. Sí, bueno, ellos son muy buenos haciendo videitos. O sea, hacen muchísimos videos. Una cosa impresionante. Tienen buen manejo de las redes sociales. Usan mucho TikTok. He visto varios ministros usando esa TikTok. Eso lo usa mi hijita de 9 años. Hilda María, usa eso, TikTok. Y lo he visto y veo que hace mucho, uno va a visitar a otro y hacen un video de eso y lo suben a las redes. Manejan bien las redes. Y la parte de la impunidad que se está enfrentando, indica el presidente que Mientras tú le des la oportunidad de que se defienda a la persona y te demuestre que es inocente, no hay ningún problema. Ahora, si tú no le permites eso, ya hay un problema. O sea, tú tienes que reconocer que la persona tiene su derecho de poder buscar todas las pruebas y presentártelas y, obviamente, para eso no puede estar preso. Los abogados son los que lo dicen eso. O sea, aquí hay un abuso también de esa capacidad de tú decir, no, es que se me va a fugar, vamos a meterlo preso. Bueno, pero espérate, ¿y cómo yo me defiendo entonces? ¿Cómo yo me defiendo? Jaime, volviendo un poquito para atrás, un poquitito, frente a esa perspectiva de la situación económica y con esas predicciones, tanto del Banco Mundial como de la CEPAL, del crecimiento económico y el tema interno de la República Dominicana, desempleo, carestía de los productos de primera necesidad, sí. Algunos sectores todavía no equilibrados por el tema de la pandemia y por la pérdida de los empleos. Sí. ¿Cuál es la perspectiva que tú proyectas de la economía del gobierno? Mira, yo creo que la mejor decisión de Luis Abinader fue haber mantenido al gobernador del Banco Central, Héctor Valdés. Eso ha ayudado a mantener la credibilidad en el peso dominicano. Fíjate que se estabilizó después de ese choque tan fuerte que se sufrió con la ruptura de los flujos turísticos. A pesar de que tenemos una inflación de 7.9%, eso está vinculado con errores de política comercial, por ejemplo, con el tema de la carne de pollo, se le advirtió con tiempo al presidente que la fiebre porcina iba a producir un traslado de demanda de carne de cerdo hacia carne de pollo y que tenía que permitir importaciones importantes. No nos hizo caso y ahí están las consecuencias. El precio del pollo subió un 8% y eso fue lo que empujó el aumento del índice de precio al consumidor del mes de agosto y por eso todavía tenemos esa inflación del 7.9% que pudo haberse reducido todavía más. Pero sin lugar a dudas, la economía en términos de crecimiento va bien porque el sector privado
está explicando prácticamente el 90% de la recuperación de la economía. Y esa recuperación está asociada estrechamente con la política monetaria. Si no hubiese sido por Héctor Valdés, la economía no se recupera de esta manera. Héctor Valdés inyectó el equivalente a casi 5% del Producto Interno Bruto de liquidez en diferentes formas y lo hizo a tasas de interés históricamente bajas, lo cual presionó la tasa de interés activa y favoreció que el sector privado pues llevara a cabo un proceso de aumento de inversión, así como también un aumento del consumo. Para lograr eso utilizaron préstamos aprobados en el Congreso. Esa política de lograr esos préstamos, ¿cómo la califica? Mira, el gobierno se ha sobreendeudado, lamentablemente, porque se endeudó para llevar a cabo ciertas inversiones y no las ejecutó. Y, por ejemplo, el año pasado se quedó con 7.000 millones de pesos sin haberlo ejecutado y pagó intereses por esa deuda. Esa parte yo no estoy de acuerdo. No obstante, lo que sí yo creo que ha sido muy positivo es el manejo que se le ha dado a la política monetaria y lo han reconocido los organismos internacionales. Siempre le dan una excelente nota. Para que tengas una idea, y esto lo he repetido varias veces, cuando está Héctor Valdés, la tasa de inflación promedio es 5%, cuando no está Héctor Valdés, si lo tomo del 66 hacia acá, es 15%, y si lo tomo de los 80, es 25% de tasa de inflación. Por eso es que hay 5 presidentes que lo han utilizado a Héctor Valdés. Y además tan bueno está la cosa que las proyecciones de aduana y de impuestos internos, en términos de recaudaciones, han sido muy positivas. Mira, la economía está creciendo 13% en los primeros meses de este año. Se espera que crezca alrededor de 10.5%. Es una muy buena recuperación, pero como te señalé, está vinculado con la política monetaria. Aduana está creciendo también, hay que señalarlo, no solamente por el buen trabajo que pudo haber estado haciendo o puede estar haciendo su director de aduana, Yayo Sanz, pero no solamente eso, sino también que le ha aumentado la base imponible, porque ha aumentado, por ejemplo, los fletes significativamente, y eso, el problema que eso tiene como contraparte, un deterioro del poder de compra de la población, porque eso ha implicado un aumento de precios y de impuestos que pagan los consumidores dominicanos. O sea que el hecho de que un barco para llegar al país, el flete, claro, se haya exponencialmente aumentado, va directamente reflejado en los costos, claro, del importador. Claro que sí, claro, y eso al consumidor. Eso al consumidor. Y se nos quedó el tema de la AFP, que tú querías comenzar con eso. Es que es un programa el tema de la AFP. Sí, pero es simplemente decirte, yo no estoy de acuerdo con el 30% de la distribución, porque eso impactaría la sostenibilidad del sistema de capitalización individual, que es el único que es financieramente viable. El sistema de reparto, que era el IDSS que teníamos, eso es una locura. Volver a ese sistema, que fue lo que hizo Argentina cuando confiscó todas las cuentas individuales y lo colocó todo en una sola caja, que está quebrada, pues realmente eso hay que evitarlo. Por eso hay que explicarle bien a la gente que el 30% es como un humo ahora para luego tener una tremenda resaca. Pero siendo prácticos, ¿es viable la entrega del 30%? Mira, siendo práctico, porque sí, luce una utopía. Sí, tendría unas serias consecuencias macroeconómicas. Subiría la tasa de interés, la tasa de inflación, el tipo de cambio. No, pero yo digo que se concrete, que se logre... No, pero te tengo que decir, no, porque tú puedes tener que al final haya populismo y se apruebe, como sucedió en Chile. Ahora, Chile ya está pagando el precio, ya subieron la tasa de interés, ya la moneda chilena se encuentra entre las que mayor ritmo de devaluación tienen en el mundo. Entonces, hay que decir las cosas claras. ¿Tú quieres eso? Porque tú vas a perder. O sea, el que más afectado está con el impuesto a la inflación es el más pobre. Ya. Eso hay que decirse. Bien, señores, Jaime Ariztía Escudero ha estado con nosotros hoy día. Por supuesto, hay temas que quizás no pudieron tratarse, pero imagínense, se trata de una persona que, como dije al inicio, en béisbol, en el argot del béisbol, es un jugador completo. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, es un placer estar aquí. Muy bien, hasta la próxima en la hora 22.